Estamos de vuelta en CNN Chile. Les cuento que el Ministerio de Salud reportó 5.443 casos nuevos de COVID-19 y con ello los contagios activos en nuestro país llegaron a la cifra más alta en los últimos 53 días. Queremos conversar sobre la situación sanitaria y por eso estamos en contacto con la broncopulmonar y subdirectora de Red Salud de Rancagua, Carolina Herrera. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación aquí a Noticias Express. Muchas gracias. Doctora, a ver, partamos por la pandemia. ¿Cómo definimos la situación actual? Yo no le tendría miedo a decir que estamos en una nueva ola. En este momento tenemos las posibilidades de entender, ¿cierto?, de que las pandemias no se terminan por decreto, se terminan cuando ya el número de susceptibles deja de transmitir el virus y cuando, por ejemplo, tenemos una población bien inmunizada o que ya ha sufrido la enfermedad. En este caso, nosotros todavía tenemos un número muy importante de personas que no han completado todas sus dosis de vacuna para COVID y que, por otro lado, con la coexistencia de otras enfermedades respiratorias como la influenza, el virus incisional respiratorio y otros, uno puede sospechar de que esas personas van a tener un destino respiratorio más incierto que si alguien está bien vacunado. Doctora Herrera, ¿qué tan probable es que de aquí a un par de semanas más tengamos 25.000 casos al día como se vivió, por ejemplo, en el verano? Es una posibilidad que existe, los modelos matemáticos suelen ser bastante precisos al respecto y ya hay expertos que han tirado esas líneas con esos números, pero sin embargo esto puede cambiar muy bruscamente dependiendo no solo de la virulencia de la gente, porque en este momento tenemos a Omicron 2, ¿cierto?, claro, que es muy transmisible, pudiera ser que mute, claro, por supuesto. También tenemos un comportamiento de las personas de los que depende muchísimo la transmisión, y en este momento, con un clima frío, con menos ventilación en las casas, por favor que a nadie se le ocurra hacer una fiesta masiva en este minuto o un gran festival, porque ese tipo de conductas son las de mayor riesgo. Y tercero, la vulnerabilidad de las poblaciones. Y aquí quiero hacer una especie de contrapunto para que las personas piensen que después de 2 años de estar completamente protegidos en la vía aérea de una gran población e incluso niños que nunca han tenido contacto con enfermedades respiratorias virales, vamos generando una masa de población susceptible y por lo tanto más vulnerable aún. Así es que tenemos que entender que tenemos que mantener las medidas de distancia física, seguir juntándonos a través de Zoom y lavado de manos, uso de mascarillas y la inmunización como un elemento eje muy importante. Autocuidado en los dos sentidos, tanto para virus respiratorios, influenza y COVID, como para cualquier otra enfermedad. Claro. En general, esas son las recomendaciones. Bueno, siguen estando vigentes. Sí, claro que sí, doctora. Llevamos ya tanto tiempo en esto, pero nunca está de más recordar las medidas de autocuidado, así que muchas gracias por eso. Y usted también lo decía, la inmunización, las vacunas, es súper importante. Sabemos que el próximo 1 de junio todas aquellas personas que estén rezagadas van a tener su pase de movilidad bloqueado, pero que esa no sea la motivación, porque hemos visto en las últimas semanas cómo los vacunatorios se comienzan a llenar y ojalá que la motivación de las personas por ir a recibir las dosis sea efectivamente para evitar una enfermedad grave, porque si es solamente por el bloqueo del pase de movilidad, bueno, pucha, estaríamos en una situación no deseable, estaríamos mal ante algo así. Pero respecto a las vacunas, doctora, me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que bajó, podríamos llamarlo así, el interés de la población en vacunarse? Porque ha sido muy distinta la cantidad de personas que se vacunó con la tercera respecto a la cuarta dosis. ¿Dónde cree que radica esa razón? Yo creo que la comunicación de riesgo entre todos, y aquí no estoy culpando ni a un gobierno, ni a otro, ni al Ministerio de Salud, yo creo que la comunicación de riesgo entre nosotros en algún minuto perdió el foco como que completamente. Nos relajamos todos, dice usted. Es que más que relajarse, es como que la literalidad de las personas es como que necesitan tenerlo en el titular para sentir que las cosas están presentes. Por ejemplo, esto de la viruela del mono ha existido desde siempre, solo que ahora está en el titular de todos nosotros. Pero el punto es que en este momento la comunicación de riesgo tiene que ser cómo vivir, cómo enfrentar la vida cotidiana con el menor riesgo. Esto no es
vamos a estar en cuarentena de nuevo o nos vamos a encerrar. No, porque tenemos que sacar adelante este país y eso significa que no podemos dejar a los niños sin colegio, por ejemplo, por más tiempo, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea permanentemente de autocuidado. Fíjate que para mí es muy difícil cuando llega mi jefe en el hospital, por ejemplo, y limpia, escribe mi teclado, yo después tengo que ir y con el alcohol gel pasarle, pero pensar, ojalá que no lo tome a mal, pero al revés, eso es lo que tendríamos que estar educando permanentemente a las personas, cómo vivir la vida cotidiana con el menor riesgo. Bueno, pero en ese sentido igual es importante y es clave el rol de la autoridad sanitaria, del ministerio. ¿Cree que la actual administración ha estado al debe en la comunicación de riesgo? Yo creo que hay que darle más entusiasmo, más, así, a diario. Creo que eso es lo que nos va a ir cuidando y va a hacer que esto nuevamente tenga su foco, tal como dijiste tú, no en sacarse un 7 y estudiar para la prueba, sino que permanentemente estar entendiendo cómo tú le comunicas a las personas que esto no pasa por una decisión de una persona. Aquí todavía tenemos que lamentar fallecimientos a diario. Nunca una enfermedad viral por un agente único había causado tanta mortalidad en este país. Y eso, que nunca nos deje de sorprender la cantidad de fallecidos que todos los días estamos comunicando, porque sin duda... Por favor. Claro, que nunca nos deje de sorprender esa cifra, sin lugar a dudas. Doctora, en una de sus respuestas usted también hacía referencia a la viruela del mono. Quiero que entremos en ese tema para entender qué es y, por otro lado, a qué señales debemos estar atentos. Es una enfermedad viral que se transmite por la vía respiratoria porque las secreciones de una persona infectada llegan a las mucosas y a la vía respiratoria de otra persona, pero también se transmite, es una enfermedad viral por un ortoxopox virus que se transmite por las lesiones de la piel, porque la enfermedad parte con 5 o 6 días de dolor de cabeza, dolor a los músculos, un poco de escalofrío, fiebre, pero se aparecen vesículas que se llenan de pus y cuando esas vesículas se abren, su contenido es contagioso y las costras que van dejando también son contagiosas a través, por ejemplo, de las sábanas o la ropa de cama o en la superficie que tomen contacto. Por lo tanto, es muy importante entender que si bien esta es una enfermedad endémica en algunos países de África, nosotros no habíamos descrito la transmisión entre humanos tan directamente. Entonces ahora en menos de 3 semanas, 2 semanas, tenemos un número de países que van como en 15 países los casos reportados. 12, y claro, sí. Es una enfermedad... Claro, sí. Es una enfermedad para la cual, por ejemplo, Bélgica ya decretó la cuarentena para los contactos estrechos de los pacientes sintomáticos. Para esa enfermedad existen antivirales, pero no existe una vacuna específica. Se puede ocupar la vacuna antivariólica que existía, ¿cierto?, cuando existía la viruela en humanos, pero ojalá que esto se pare absolutamente a tiempo, porque aquí sí que es una enfermedad compleja de transmisión, desgraciadamente, porque en algunos países de África su alimento son los monos, entonces se transmite de pequeños roedores a los monos y de los monos a los humanos. Pero ahora, como se sabe, hay transmisión entre humanos. Claro, y doctora, el Reino Unido ha dicho ya que están en una fase de transmisión comunitaria. ¿Qué tan grave puede llegar a ser? Porque me queda claro respecto a lo que usted nos comentaba recién, que es muy contagiosa, que hay muchos factores que podrían transmitirse, pero ¿qué tan grave puede llegar a ser esta enfermedad? Está descrito que puede llegar a ser mortal. De hecho, la mortalidad y quienes curiosamente son más vulnerados son los niños, las embarazadas, puede producir muerte materno, fetal y uno sabe que es una enfermedad bien tremenda, dura 7 a 14 días de un estado absolutamente agudo y puede demorarse semanas en resolverse, dejando esas lesiones que por desgracia quedan como lesiones cicatriciales de la piel después para la vida. Entonces, bueno, esto es por haber ido quitándole hábitat a otras especies. Bueno, para ellos también debe ser sorprendente que nosotros no comamos las vacas, en fin. Claro. Bueno, doctora, ¿qué tan probable es que llegue a nuestro país y qué cree usted debería hacer la autoridad sanitaria? ¿Qué acciones debería tomar? Considerando, por ejemplo, que ya están 12 países, que en Reino Unido ha dicho que están en una fase de transmisión comunitaria. ¿Cuál sería su consejo? ¿Qué cree usted que debería ser el accionar de la autoridad sanitaria en Chile para evitar su llegada?
Lo más probable es que nosotros sepamos con anticipación cuáles son los vuelos directos desde las comunidades donde es endémico, donde hay brotes en este momento. Los métodos diagnósticos están disponibles. Yo diría que en este momento estamos en una fase de observación, contención y, por supuesto, información a las personas. Y aquí lo más importante es reaccionar antes de que esto se disemine y, por lo tanto, podría ser una exigencia. Yo no soy la persona vocera del ministerio, por favor, pero yo creo que aquí lo que habría que hacer es identificar con una muestra de PCR a aquellas personas que estuvieron en lugares de riesgo. Y si esto siguiera aumentando y llegara a nuestro país, ¿usted cree que no sería raro, por ejemplo, ver un plan de vacunación contra la viruela? Es que siempre es posible, la vacunación siempre es un milagro de protección, porque lo que eso implica es que tu organismo va a generar anticuerpos, y eso es lo que habría que hacer. Es muy importante entenderlo. Las vacunas no evitan los contagios, el contacto con el virus, lo que evitan es que tú hagas la forma grave de la enfermedad y puedas morir de esa enfermedad. Por eso es que estamos vacunándonos contra el COVID, contra la influenza, y si llega en su momento a existir la necesidad de que no solo en Chile, yo creo que en el mundo se tenga que hacer inmunización y utilizar la vacuna antivariólica, habrá que hacerlo. Siempre en prevención es la mejor inversión. Claro, y qué bueno, doctora, reforzar ese mensaje. Estamos enfrentando la pandemia del COVID, sabemos que es importante seguir fomentando la vacunación en la población, así es que vayan a vacunarse, que no sea el pase de movilidad la razón, sino que la razón sea evitar una enfermedad grave por COVID-19. Doctora Carolina Herrera, broncopulmonar, subdirectora de Red Salud Rancagua, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que esté muy bien. Que esté muy bien. A cuidarse. Igual, gracias. Bueno, 4 de la tarde con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa en Noticias Express. Ya estamos de vuelta en CNN Chile.